tardes. Yo voy a hablar del tema de normas e institucionalidad, que fue parte de uno de los múltiples conversatorios de actividades previas al ENADE. Este evento contó con más de 60 participantes, 4 panelistas, 4 temas. Un tema fue coordinación interinstitucional, el segundo urbanización y vivienda, el tercero informalidad en la tenencia de la tierra y el cuarto reducción de desastres. Una encuesta realizada con los asistentes después preguntándoles cuál de esos temas era más importante para resolver la problemática de la vivienda dio los resultados que ustedes pueden ver en la pantalla. Una gran mayoría pensaron que el primero y segundo tema era realmente importante, el segundo intermedio. Luego tengo algunas ideas por qué, y el último no tan importante, también voy a comentarles por qué. Pero antes de esto, en la fase de preguntas y respuestas, resultó que al ver los distintos comentarios, de los cuales hubo como 3 docenas de ellos, hubo varios temas recurrentes en orden descendiente, y no sé por qué, pero algunos de ustedes podrán saber por qué. Es el tema de aprobaciones, fue el tema número 1. El tema número 2 fue la normativa vigente, es adecuada, no es adecuada, etc. La tercera fue la institucionalidad, es decir, los entes encargados de los temas, indirecta o directamente de los temas de vivienda. El cuarto fue el proceso de metropolización, no solo de la ciudad de Guatemala, sino que también de las ciudades secundarias en el país. Luego las capacidades técnicas, particularmente en el nivel de las instituciones locales, como municipios, luego los recursos y el financiamiento y luego algunos temas puntuales. Bueno, esos fueron los temas recurrentes. Luego viendo mis notas, fue claro de que en realidad se le puso más énfasis a unos temas que a otros, en la suma de todos esos comentarios y en la interacción. Se habló, por ejemplo, mucho más del sector formal que del sector informal, que justo acabamos de escuchar. Se habló mucho más de énfasis en el área urbana o en la problemática de la vivienda a nivel urbano que en la problemática a nivel rural. Se habló mucho más del déficit cuantitativo, es decir, el número de viviendas, más que el cualitativo, es decir, la calidad de las viviendas. Se habló mucho más del qué, es decir, cuál es el problema, más que el cómo, es decir, la solución. Esto es solo una observación para decir que muchas veces nosotros enfocamos el problema de la vivienda bajo el marco de lo que nosotros conocemos y que no necesariamente esto representa y responde a todas las múltiples realidades nacionales en el país. Otro tema interesante fue lo que yo llamaría las dicotomías. Hubo posiciones contrastantes, que si esto o aquello, que si hay muchas normas o que si hay muy pocas normas. Unos decían hay muchas, hay otros que decían muy pocas. Que si la solución debe ser local a nivel del municipio o aún a nivel del barrio, o si la solución debe ser una gran solución a nivel nacional. Que si el sector privado es el único que puede solucionar el problema o que si es la responsabilidad del sector público. Que si es un tema de capacidad o es solamente de voluntad. Y después de ver esto yo me rasqué la cabeza y dije, pero esto lo he oído en otros lados, en otros foros. Solo imagínense, ustedes han estado en otros foros, otras reuniones de otros temas, de medio ambiente, de ordenamiento territorial, de movilidad y transporte, y siempre son estos mismos temas que surgen. Que si el sector público privado, que si es de capacidad o de voluntad. Como que esa discusión, uno o el otro, no nos iba más allá, y mucho menos específicamente para el tema de la vivienda. Más bien creo que deberíamos de reformular las preguntas de otra manera. Más de decir que si muchas o muy pocas normas, es qué normas deben existir y qué normas están superfluas. Más que decir que si son las munis o que si son los departamentos o que son las metrópolis o que si es el gobierno a nivel nacional, debe ser quién es el más adecuado para solventar cada uno de los problemas. En algunos casos tienen que ser ambos, en algunos un sector es más adecuado que el otro. Misma cosa con el sector privado y el sector público. ¿Quién es el más adecuado para resolverlo? Y de capacidad y voluntad, no es de capacidad o voluntad, sino que cuándo o qué se necesita específicamente ante lo que estamos enfrentando. La respuesta a esas preguntas son las que realmente nos van a indicar la hoja de ruta
para el tema de la vivienda en el tema de institucionalidad. Y es que lo que todos los asistentes al conversatorio creo que estuvimos de acuerdo, es que el tema de institucionalidad y normas es como un nudo que ata muchos de los otros problemas, y desatar ese nudo es el importante. Es el importante para realmente poder no hacer un poquito más de lo mismo, sino que hacer mucho más de manera diferente. También la solución probablemente es, y aquí estoy haciendo una generalización, es a dos niveles. Es a un nivel nacional donde se conectan los distintos hilos. Ya Hugo Bosch, que nos mencionaba hace unas presentaciones, cómo conectar el sector normativo con el sector financiero, con el sector de desarrolladores, es donde se conectan muchos de estos hilos. Los hilos que hoy por hoy muchas veces están divididos entre distintas instituciones. Los hilos legales y de propiedad, de financiamiento, de recursos, de construcción, de diseño, de infraestructura, de equipamientos, de procesos y de aprobación. Es decir, solo entendiendo de que todo esto es un todo interconectado y que no puede haber un FHA que hace una cosa, un ministerio o un viceministerio de vivienda que hace otra y una municipalidad que hace otro tema, es como podemos en realidad ir hacia el frente. Y este debe ser coordinado a nivel nacional, con el único norte de qué hace posible la solución a la vivienda, no cómo podemos hacer que nuestra institución sobreviva. Esa es una parte. Y luego la otra parte es la parte local. Es la parte local donde esa institucionalidad a nivel nacional, más que de arriba a abajo, obligar a nivel local a hacer X, Y, Z o a los municipios o a las regiones, debe darle todas las facilidades a los distintos niveles de gobernanza local, desde el barrio al municipio, a las mancomunidades y a los departamentos y a las regiones, los instrumentos, incentivos, soportes, recursos y demás, para que las soluciones que puedan solucionarse a ese nivel, la mayoría de ellas puedan solucionarse a ese nivel. Esto es la manera como podemos pasar realmente de una política de vivienda atomizada en múltiples instituciones y que es parcial, que deja muchas lagunas. Ya Hugo mencionaba esa laguna de ese otro 50% que queda entre el FHA y el FOPAVI, ¿verdad? Y en realidad poder pasar de esto y dar el salto cuántico a una política donde en realidad, como decía Pedro, estructuremos la demanda. Y les prometo que yo no vi las diapositivas de Pedro, pero esto es exactamente, es estructurar la demanda a lo largo de un continuo donde vamos con el soporte del Estado de derecha a izquierda, cumulativamente aumentando lo que el Estado aporta dependiendo de las necesidades. Y me gustaron mucho esas palabras de normar, financiar, subsidiar, construir, y yo le adicionaría al final dar, que es dar los materiales para los más necesitados. En ese rango que del lado derecho es más formal, más urbano, con más ingresos, hasta el lado izquierdo de ambas gráficas que es más rural, más necesitado, más informal y demás. La razón por la que probablemente no vimos temas de desastres y temas de la informalidad en la tenencia de la tierra tan alta en las encuestas de importancia es porque teníamos estos desbalances que miraban más hacia un lado de la gráfica. Y esto es necesario, tener ese rango para poder producir al final de cuentas más y mejor vivienda, pero no vivienda como otra infraestructura más. No es una carretera más, ni un tubo más, ni un drenaje más. No es otro tipo de infraestructura. En realidad son barrios, comunidades completas. Porque acordémonos que en el tema de la vivienda no se trata de construir casas, sino que se trata de crear comunidades. Todo lo que he dicho hoy, y que fue producto de lo que se discutió en ese conversatorio, no es ni novedoso, ni revolucionario, ni ciencia oculta. Eso son temas de que se han discutido desde hace mucho tiempo. Pero como diría un conocido autor francés, todo lo que se necesita decir ya ha sido dicho, pero como nadie ha estado escuchando, todo debe decirse de nuevo. Muchas gracias.